¿Cuál es la historia más aterradora que has escuchado? Todos los reportes de fuentes huérfanas publicados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, una agencia de las Naciones Unidas encargada de supervisar el uso seguro de la energía nuclear, son aterradores y están bien documentados, incluso con fotografías. Uno de los casos más espantosos es el accidente de Goiânia, ocurrido en 1987 en Brasil. Para quienes no lo conocen, un accidente de fuente huérfana ocurre cuando material radiactivo que se había perdido, muchas veces procedente de hospitales abandonados o equipos médicos desechados, es encontrado por personas que no saben el peligro que representa. Sin darse cuenta, se exponen a la radiación y también exponen a otras personas a dosis que pueden ser letales o causar deformaciones permanentes. Al leer los testimonios de los sobrevivientes, uno siente verdadero horror. Cuentan cómo algunas personas invitaban a sus vecinos a ver el extraño material brillante que habían encontrado y hasta compartían pequeñas muestras. Niños jugaban con aquel polvo que brillaba, sin imaginar que aquello acabaría condenándolos. La exposición aguda a la radiación es una de las formas más espantosas de morir. El cuerpo comienza a deteriorarse lentamente durante meses. La piel y los tejidos se dañan gravemente, y ni siquiera los injertos de piel logran revertir el proceso. Las personas afectadas permanecen hospitalizadas, sufriendo un deterioro progresivo y doloroso, hasta que finalmente mueren a causa de infecciones graves o destrucción del tejido corporal. Mi tío estaba una noche en un bar y comenzó a hablar con un tipo cualquiera. Siempre lo describía como un tipo realmente agradable. Volvió a encontrárselo algunas veces más en ese mismo bar. Bebían juntos y hablaban de cosas al azar, conversaciones normales sin nada fuera de lo común. Después de un tiempo, mi tío dejó de verlo en el bar. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero un día a mi tío le llegó una notificación para presentarse como jurado en un juicio. Cuando fue y le explicaron de qué se trataba el caso, se llevó una sorpresa enorme. El acusado era un asesino en serie, y ese asesino era el mismo hombre con el que había estado conversando en el bar. Se llamaba Derrick Todd Lee. Por razones bastante obvias, a mi tío lo excusaron inmediatamente del servicio como jurado. Trabajo en el turno de medianoche en una gasolinera desde hace bastante tiempo. He trabajado en varias estaciones, en diferentes zonas, algunas con más actividad criminal que otras. Como es normal, tengo clientes habituales. Yo soy una mujer de complexión pequeña, y mi compañera, que trabaja la otra mitad de la semana y siempre ha sido mi pareja de turno, también lo es. Por eso muchos de esos clientes habituales suelen preocuparse por nosotras y, cuando pueden, están atentos a cualquier cosa extraña que ocurra. Había un hombre que trabajaba en la ciudad, aproximadamente a 1 hora de distancia, y todas las mañanas pasaba a comprar sus cigarrillos. Nunca sonreía ni parecía especialmente amigable. Aún así, como suelo hacer con muchos clientes, intentaba pensar qué podría hacer para lograr que algún día sonriera. Me tomó muchos meses, pero finalmente lo conseguí. Un día preparé sus cigarrillos con anticipación, los dejé sobre el mostrador y hasta los había pasado ya por el escáner de la caja para que pudiera pagarlos apenas entrara. Cuando entró y vio eso, sonrió. Luego me preguntó: ¿alguna vez te da miedo trabajar en el turno de noche? Eres una chica pequeña, no es seguro. Le respondí que a veces sí daba un poco de miedo, pero que si era necesario podíamos cerrar las puertas con llave y escondernos. También le conté que la policía provincial, algo parecido a la policía estatal, si eres de Estados Unidos, tenía una estación cerca y que los agentes pasaban con frecuencia por la gasolinera para lavar sus vehículos de carretera. Yo tenía una buena relación con esos policías. Él asintió y entonces comenzó a contarme una historia de cuando se mudó a nuestro país desde Europa del Este con su esposa y su hijo, a finales de los años 80 o principios de los 90. Una noche, mientras trabajaba en el turno de medianoche en una gasolinera, se quedó dormido en el trabajo.
Cuando despertó, el teléfono llevaba sonando durante horas y su gerente lo estaba sacudiendo con fuerza, preguntándole si estaba bien. Él dijo que sí, que estaba bien, y preguntó cuál era el problema. Se disculpó por haberse quedado dormido. Su gerente le gritó que no importaba que se hubiera quedado dormido, que mirara afuera. Todo el aceite de motor de la tienda había desaparecido y el exterior del lugar estaba completamente desordenado. Los ladrones habían llegado, se llevaron todo el aceite y lo dejaron en paz porque él había dormido durante todo el robo. Después continuaron por la carretera hasta la siguiente gasolinera para hacer lo mismo otra vez. En esa otra estación, el empleado sí estaba despierto e intentó defenderse. Los ladrones lo apuñalaron y lo dejaron morir desangrado. Cuando terminó de contarme la historia, concluyó diciendo: si alguna vez sientes sueño, solo cierra la puerta con llave y duerme. Podría salvarte la vida. Ya no trabajo en esa estación, pero pienso en ese hombre todo el tiempo y me pregunto cómo estarán ahora sus nietos. Esto ocurrió en 2019. Yo estaba en un lugar en Tailandia donde enviaban a jóvenes que habían sido detenidos por consumo de drogas. Era algo parecido a una prisión para menores. Un día llegó un nuevo interno. Era un chico de 17 años con mucho talento para el deporte. De hecho, era uno de los mejores jugadores de bádminton de su club a nivel nacional. Al segundo día de haber llegado, se me acercó y me dijo: ¿quieres escapar de este lugar conmigo? Yo me negué. Al día siguiente nos llamaron a todos para reunirnos en el salón central. Cuando llegamos, su cuerpo sin vida estaba allí, en el suelo, y había policías por todas partes. Según lo que nos contaron después, esa misma noche, tras hablar conmigo, intentó escapar solo. Escaló el muro del lugar y luego trató de cruzar nadando el río que estaba cerca. Pero no lo logró. La policía dijo que se había ahogado aproximadamente 12 horas antes de que alguien encontrara su cuerpo. Después de que ocurrió todo eso, estuve en estado de shock durante unas 2 semanas. Mi madre tuvo que llevarme a otro hospital porque no estaba bien. Descansa en paz, amigo. Cuando era niño, la familia de uno de mis amigos tenía una casa en la playa y a veces me invitaban a pasar algunos días allí. Tenían bastante dinero y la casa era enorme. Era un lugar impresionante. Incluso tenían una empleada doméstica que trabajaba a tiempo completo y vivía en su propio pequeño apartamento en la parte trasera de la propiedad. Un fin de semana largo fueron a la casa de la playa y, cuando abrieron la puerta, encontraron todo completamente destrozado. El lugar había sido saqueado. Todo estaba revuelto, faltaban televisores, muebles, había cosas rotas por todas partes, ya te puedes imaginar la escena. Fueron a ver a la empleada doméstica y descubrieron que su apartamento estaba vacío. Todas sus pertenencias habían desaparecido. Llamaron a la policía. Los agentes llegaron, echaron un vistazo rápido y, según contaron después, no parecían muy interesados en investigar demasiado. Se fueron diciendo que probablemente la empleada tenía algo que ver con lo ocurrido. Durante una semana, eso fue lo que todos creyeron. Hasta que el padre regresó el fin de semana siguiente para intentar cambiar las cerraduras y revisar la casa. Ese día llevó también a los perros de la familia. Y sí, uno de los perros empezó a escarbar en el patio trasero. Ahí fue cuando encontraron a la empleada doméstica enterrada bajo una lona cerca de la piscina. La teoría que surgió después fue que las personas que entraron a robar probablemente la conocían, y que ella los reconoció. Por eso decidieron que no podían dejarla con vida. En la década de 1990, un enfermero en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, asesinó a cientos de pacientes en hospitales. En algunas ocasiones se metía en las habitaciones de los pacientes durante la noche y les inyectaba dosis letales de medicamentos. Otras veces manipulaba las bolsas de suero intravenoso en la sala de suministros, añadiendo los medicamentos a las bolsas para que, más tarde, terminaran administrándose a cualquier paciente al azar.
fue acusado varias veces. Algunos pacientes lo señalaron antes de morir. También había miembros del personal que pensaban que era una persona inquietante y peligrosa y se negaban a trabajar con él. Aún así, lo que ocurría era que lo despedían de los hospitales, pero nada más. Los administradores de los hospitales sabían que, si lo denunciaban y era arrestado, las familias de los pacientes que habían muerto podrían demandar al hospital. Por eso, en lugar de informar a la policía, simplemente lo despedían. Esto ocurrió en 12 hospitales distintos a lo largo de 16 años. Los investigadores creen que pudo haber matado a alrededor de 400 personas. Después de que finalmente fuera arrestado, confesó 40 asesinatos. En 29 de esos casos proporcionó suficientes detalles como para que se presentaran cargos y se declarara culpable. Además, está vinculado a más de 300 muertes adicionales, pero es probable que los detalles de muchos de esos casos nunca se conozcan, porque con el paso del tiempo se perdió información o fue destruida por los propios hospitales. La otra noche, mi esposa salió con nuestro hijo durante varias horas. Mientras tanto, yo terminé un poco de trabajo y luego salí a buscar algo para cenar alrededor de las 4:30 de la tarde. Regresé a casa cerca de las 6:30, jugué un rato con nuestro perro e hice algunas tareas domésticas. Después, cuando mi esposa llegó alrededor de las 7:30, nos relajamos un poco y yo me fui a la cama cerca de las 9, porque normalmente me levanto temprano para atender a nuestro hijo. Apenas habían pasado unos 2 minutos desde que me acosté cuando recibí un mensaje de texto de mi esposa con una foto de la pizarra blanca que tenemos en la puerta del refrigerador. Normalmente, al inicio de la semana, mi esposa escribe ahí un menú aproximado de las cenas para esos días. Yo recordaba haberla visto antes ese mismo día y estaba escrita como siempre. Pero la foto que me envió mostraba el menú completamente alterado. Las letras estaban desordenadas por todas partes, con palabras aleatorias y garabatos mezclados. Algunas partes sí eran su letra, pero otras eran palabras incompletas o palabras reescritas con una caligrafía que no era ni la suya ni la mía. Eso nos asustó bastante, porque nuestro hijo tiene apenas 1 año y obviamente no pudo haber hecho algo así. Llamamos a la oficina del sheriff del condado, que envió a un agente. Revisó toda la casa y no encontró absolutamente nada. Tampoco faltaba nada ni había objetos fuera de lugar. El propio agente parecía un poco inquieto con la situación. Nos dijo que casi nunca reciben llamadas en la zona rural donde vivimos y nos recomendó cambiar las cerraduras de la casa, ya que nosotros no lo habíamos hecho desde que compramos la vivienda a una pareja de personas mayores. Así que esa misma noche cambiamos todas las cerraduras. Cuando tenía 17 años estaba con 2 amigos y ellos querían ir al bosque a fumar marihuana. A mí no me apetecía mucho, así que los llevé en el coche y me quedé esperando. Después de un rato me empecé a aburrir y decidí ir a buscarlos, pero había 4 senderos que salían en direcciones distintas, así que tomé el más grande. Caminé unos minutos dentro del bosque completamente oscuro, esto fue antes de que los teléfonos tuvieran linterna, y entonces llegué a una pequeña bajada del sendero. Al otro lado, iluminado apenas por la luz de la luna, se veía un banco. En el banco había un hombre sentado y otro de pie frente a él, pero solo podía distinguir sus siluetas. Pensando que eran mis amigos, les grité antes de acercarme. Si alguna vez has caminado por el bosque de noche, sabes que todo se siente inquietante, así que yo ya iba con cierta cautela. Pero justo después de gritarles a mis amigos, ambas siluetas se giraron hacia mí. No dijeron ni una palabra. No se oyó ningún sonido. El hombre que estaba sentado se levantó y empezó a correr hacia mí a toda velocidad, completamente en silencio. Yo salí corriendo en la dirección contraria tan rápido como pude, tropezándome con cosas porque prácticamente no veía nada. Finalmente logré salir del bosque, me metí en el coche y cerré las puertas con seguro. Pero estaba muy preocupado por mis amigos.
Aproximadamente un minuto después los vi salir del bosque por un sendero completamente diferente. Ellos también me confirmaron que no me habían visto ni a mí ni a ninguna otra persona. Incluso ahora, cada vez que recuerdo a ese tipo corriendo hacia mí en completo silencio, se me hunde el estómago. Todavía no tengo idea de qué demonios fue aquello. Hace años recuerdo que me escapaba por la noche de la casa de un amigo. En realidad no hacíamos nada especial, solo caminar por el vecindario y escondernos de las luces de los coches cuando pasaban. Éramos jóvenes y estábamos aburridos. Cerca de su casa, más allá de unas vías del tren, había un pequeño campamento de personas sin hogar en el bosque. Conocíamos el sendero y sabíamos que estaba allí. Uno de los hombres que vivía en ese campamento era en realidad un viejo amigo del padre de mi amigo. A veces se pasaba por la casa y el padre de mi amigo incluso lo dejaba ducharse allí. Podría haber trabajado si hubiera querido, pero nos dijo claramente que simplemente le gustaba vivir fuera del sistema, apartado de todo. Cuento esto para explicar por qué pensábamos que sería algo interesante y relativamente seguro ir a ver el campamento por la noche. Al principio estábamos un poco nerviosos pensando, ¿y si llegamos y el amigo del padre de mi amigo no está allí? Así que nos acercábamos con cuidado. El camino era más largo de lo que imaginábamos. Cuando nos acercamos un poco más vimos que había una fogata encendida que iluminaba tenuemente el bosque. Empezamos a avanzar con cautela. El sendero continuaba recto, pero el campamento estaba un poco a la izquierda del camino. Cuando estábamos quizá a unos 30 metros del campamento, miramos hacia adelante por el sendero y vimos la silueta tenue de lo que parecía ser una persona. Parecía venir desde lo más profundo del bosque hacia el campamento. Nos quedamos completamente quietos y nos agachamos un poco a un lado del camino. Le dije a mi amigo que no me gustaba la situación y que deberíamos largarnos de allí en silencio. Él dijo que sentía exactamente lo mismo. La luz de la fogata apenas iluminaba lo suficiente como para distinguir las cosas alrededor. Decidimos retroceder lentamente, saliéndonos un poco del sendero en dirección a las vías del tren. Avanzamos quizá unos 9 o 12 metros entre los arbustos y los árboles, y entonces le dije que prefería volver al sendero y caminar despacio por ahí. Entre los arbustos era difícil moverse y casi no veíamos nada. En el sendero al menos podríamos ver si alguien venía detrás de nosotros y salir corriendo. Además, ambos jugábamos fútbol americano y éramos bastante rápidos. Salimos de entre los arbustos y vimos que la silueta se había acercado más. Al alejarse de la fogata la luz era más débil, pero todavía podíamos distinguir que algo o alguien estaba allí, acercándose. Mi primer pensamiento fue que quizá nos había visto meternos entre los arbustos y venía a revisar, pero había algo en toda la situación que se sentía mal. Mi amigo y yo nos miramos y, sin decir nada, los dos decidimos al mismo tiempo acelerar el paso. Casi al mismo tiempo, miramos hacia atrás. La silueta estaba corriendo hacia nosotros a toda velocidad. Completamente en silencio. Ni un ruido, solo un movimiento rápido acercándose. Salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Por suerte el sendero era ancho, así que no nos chocábamos ni tropezábamos entre nosotros. Ninguno de los dos miró atrás hasta que llegamos a las vías del tren. Cruzamos el puente del ferrocarril y llegamos al otro lado. Cuando ya estaba reduciendo la velocidad, miré hacia atrás desde el puente y no vi a nadie. Volvimos a la casa de mi amigo bastante rápido y, por suerte, ahí terminó todo. Una noche, mi novia de la universidad me llamó por teléfono. En ese tiempo el llamado asesino en serie de Baton Rouge llevaba ya un tiempo activo. Ella estaba asustada porque decía que una camioneta blanca la estaba siguiendo por toda la ciudad, incluso después de que ella diera varias vueltas tratando de despistarla. Según se decía en ese momento, el asesino conducía una camioneta blanca. Mi novia encajaba con el perfil de las víctimas, era morena y estaba viviendo en un barrio acomodado mientras cuidaba la casa de su tía. Mi compañero de cuarto y yo fuimos a buscarla en coche.
Cuando la encontramos, nos colocamos detrás de su coche y detrás de la camioneta que la seguía. Ella vivía prácticamente dentro del campus de la Universidad Estatal de Luisiana, conocida como Universidad Estatal de Luisiana, LSU. Así que pensé que quizá era alguna broma estúpida de estudiantes o algo parecido. Mi novia estacionó frente a la casa de su tía. La camioneta se detuvo una casa antes, y nosotros estacionamos detrás. Les dije que iba a intentar calmar la situación. Caminé hasta la camioneta. Según el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, el asesino era un hombre blanco, pero el hombre dentro del vehículo era afroamericano. Le expliqué que nadie estaba enfadado, pero que estaba asustando a mi novia y que debía irse. Me miró de reojo por un momento y luego arrancó y se marchó. Unos meses después volví a ver a ese mismo hombre. Esta vez estaba en la portada del periódico de Baton Rouge. Había sido arrestado. Era el asesino. Cuando tenía unos 18 años, una amiga y yo fuimos al cine y luego decidimos volver caminando a casa. Era una caminata algo larga, pero no queríamos pagar un taxi. Yo siempre estoy bastante alerta cuando camino, especialmente de noche, así que noté a un hombre con la capucha puesta caminando detrás de nosotras. De vez en cuando miraba por encima del hombro para vigilarlo. Al principio estaba bastante lejos, pero empezó a acercarse demasiado rápido de una manera extraña. La última vez que giré la cabeza lo vi corriendo hacia nosotras a toda velocidad. Entré en pánico y le dije a mi amiga que corriéramos. Pero ella llevaba esas sandalias Birkenstock abiertas que estaban tan de moda en ese tiempo, y le costaba muchísimo correr con ellas. Terminé prácticamente arrastrándola hasta que llegamos a una gasolinera. Golpeé la ventana y le rogué al empleado que nos dejara entrar, pero dijo que no podía porque ya era demasiado tarde y tenían la puerta cerrada. Aún así, nos prometió que si el hombre se acercaba llamaría a la policía. El tipo bajó la colina, cruzó por la gasolinera y pasó mirándonos fijamente todo el tiempo. Estoy casi segura de que la única razón por la que decidió no hacer nada fue porque el empleado tenía el teléfono claramente en la mano, listo para llamar, y además era un hombre bastante grande. Cuando finalmente se fue, me derrumbé por completo. Solo pensar que estaba corriendo hacia nosotras mientras yo tenía la espalda vuelta todavía me da escalofríos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera mirado hacia atrás en ese último momento. Esto ocurrió apenas a principios de este año. Un compañero de trabajo estuvo ausente durante mucho tiempo, algo muy inusual en él. Cuando finalmente volvió, supimos lo que había pasado. Un amigo suyo había sido asesinado por un grupo de hinchas violentos del fútbol. Habían estado en un pub viendo un partido del equipo al que apoyaban. Estaban celebrando la victoria cuando un grupo de hombres del equipo rival se enfadó y empezó a discutir con ellos. Cuando mi compañero y sus amigos salieron del pub, ese grupo atacó a su amigo y lo golpearon brutalmente. Terminó en el hospital y, finalmente, murió a causa de las heridas. Esa es una de las razones por las que detesto el fútbol, especialmente donde vivo, en Inglaterra. Siempre hay furgones antidisturbios, cientos de policías alrededor de las estaciones de tren y de los estadios cada vez que hay partidos. Es triste pensar que haya gente dispuesta a quitar una vida por un simple balón siendo pateado en un campo. No es la primera vez que ocurre, y seguramente tampoco será la última vez que alguien muera por algo así. La experiencia más aterradora que he tenido ocurrió en 2013. Iba conduciendo alrededor de la medianoche, a unos 12 o 15 metros detrás de una camioneta roja. Estábamos cruzando un puente bastante largo que tiene una subida hasta el centro, como una pequeña cima. Desde el punto más alto hay aproximadamente 3/4 de milla de carretera hacia cada lado, y además las carreteras que continúan después del puente son rectas durante otra milla más, sin caminos que se desvíen. Cuando estás justo en la parte más alta del puente puedes ver cerca de 2 millas en ambas direcciones.
Yo simplemente iba conduciendo detrás de esa camioneta, escuchando música y regresando a casa después de haber estado en la casa de mi novia. Justo antes de que la camioneta roja llegara a la cima del puente, sentí una sensación muy extraña en el estómago, como cuando estás en una montaña rusa. La camioneta pasó la cima y, desde mi posición, ya no podía ver nada más allá de ese punto hasta que yo mismo llegara arriba. Unos 4 o 5 segundos después alcancé la parte más alta del puente. Y la camioneta había desaparecido. Miré hacia adelante por toda la larga recta de la carretera y no había ni un solo vehículo. Nada. Ni luces, ni movimiento. Incluso si hubiera sido un coche extremadamente rápido acelerando al máximo, no habría tenido tiempo suficiente para alejarse tanto como para desaparecer completamente de mi vista en solo unos segundos. Intenté investigar después si alguna vez una camioneta roja se había caído de ese puente, pero nunca encontré ningún registro de algo así. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó. Pero todavía recuerdo perfectamente aquella camioneta roja, una Ford Ranger. Esta historia todavía me pone la piel de gallina incluso hoy, pero creo que es una de las más inquietantes que me han pasado. Cuando tenía 10 años vivía en Mesa, Arizona. El barrio no era precisamente el mejor, pero yo era solo un niño y no tenía ni idea de los peligros del mundo. Una noche estaba caminando de regreso a casa desde la casa de un amigo. Mi madre quería que estuviera en casa a las 9 y normalmente empezaba a caminar de vuelta alrededor de las 8:40 para asegurarme de no llegar tarde. Además, mi casa quedaba a solo un par de calles, así que no era un trayecto largo. Era esa época del año en la que el sol se pone alrededor de las 5:30 y ya está completamente oscuro antes de las 7, así que era plenamente de noche. Mientras caminaba escuché a una mujer llamando mi nombre. Me giré y vi que era una amiga de mi madre, aunque mi mamá realmente no la conocía demasiado bien. Aún así, me resultaba familiar, así que me acerqué, la saludé y sonreí. Ella caminó hacia mí y me dijo que mi mamá la había llamado para pedirle que fuera a buscarme y me llevara en coche a casa porque había ocurrido algo. Dijo que era una emergencia y que debía ir con ella y con su esposo, a quien mi familia también conocía. Yo estaba a unos 5 minutos de mi casa, pero como me dijo que era una emergencia, acepté ir con ella. Mientras caminábamos empecé a sentir una sensación extraña en el estómago y un temblor en las piernas. Hoy sé que eso era mi instinto poniéndose en alerta máxima. Me detuve un momento y le pregunté si podíamos llamar a mi mamá. Ella me dijo que mi madre estaba en el hospital y que teníamos que apurarnos. Justo cuando estábamos abriendo la puerta del coche escuché a mi madre gritar mi nombre con todas sus fuerzas. Me giré de inmediato y caminé rápidamente hacia ella. Mi mamá preguntó qué estaba pasando, y la mujer respondió diciendo que solo me estaba ofreciendo llevarme a casa porque me había visto caminando. No era la historia que me había contado a mí, así que le dije a mi mamá exactamente lo que ella me había dicho y pregunté qué estaba pasando. Mi madre me miró. Ella siempre ha sabido perfectamente cuando estoy diciendo la verdad y cuando estoy mintiendo. La mujer intentó interrumpirme, probablemente para inventar algo, pero mi mamá la cortó antes de que hablara y la miró fijamente con una expresión de absoluto shock. Las palabras que dijo todavía me dan escalofríos. Dijo, con una voz llena de incredulidad. Estabas intentando llevarte a mi hijo. En ese momento el esposo de la mujer, que estaba en el coche, se asomó por la ventana apurándola para que subiera. Cuando miré hacia él, vi una jeringa apoyada en el tablero del coche contra el parabrisas. Él la agarró rápidamente en cuanto notó que la había visto. La mujer se subió al coche porque en ese punto mi madre estaba furiosa y metió la mano en su bolso, donde siempre llevaba una pequeña navaja. Pero ellos arrancaron y se fueron antes de que pudiera hacer nada. Justo después de que el coche desapareció, mi mamá me miró y rompió a llorar diciendo, «Casi te pierdo». Mi madre entendió perfectamente lo que había estado pasando. Yo estaba demasiado alterado como para decir algo, así que solo la abracé y caminamos de vuelta a casa.
Durante mucho tiempo estuve en negación y, para sobrellevarlo, trataba de convencerme a mí mismo de que quizá nunca estuve realmente en peligro. Por supuesto, mi familia nunca volvió a tener contacto con esas personas. Mi padrastro, en ese momento, reportó lo ocurrido a la policía. Unos 3 meses después nos informaron que ese hombre había sido arrestado. En su computadora encontraron material ilegal relacionado con menores. También hallaron en su casa correas de restricción y varios frascos de propofol, un potente anestésico utilizado en medicina. Además, descubrieron que tenía guardadas en su computadora fotos mías que había descargado del Facebook de mi madre. Lo que llevó a los investigadores a pensar que probablemente me había estado observando durante bastante tiempo. Nunca me ha gustado hablar de esto porque hasta el día de hoy sigo pensando que, si no me hubiera detenido esos 10 segundos para pedirle a la mujer que llamara a mi madre, no sé dónde estaría ahora. O si siquiera estaría vivo para contar esta historia. Puede parecer algo que con el tiempo se olvidaría, pero para mí nunca fue así. Ni siquiera se lo he contado a mis amigos más cercanos, aunque quizá algún día lo haga. Años después le pregunté a mi mamá por qué salió a buscarme esa noche. Me dijo que había tenido la misma sensación que yo recordaba haber sentido justo antes de que intentaran llevarme, solo que ella la sintió mucho antes. Tuvo un presentimiento muy fuerte de que yo estaba en peligro. No soy una persona especialmente afortunada y muchas veces siento que las probabilidades están en mi contra, pero siempre recuerdo lo increíblemente afortunado que fui esa noche. Cuando mi madre decidió escuchar su instinto incluso antes de que yo escuchara el mío. Desde entonces nunca he vuelto a ignorar ese tipo de presentimientos. Durante años, cada vez que salía por la noche, mi mamá me acompañaba caminando hasta que cumplí 13 años y me mudé para vivir con mi padre. Y hasta el día de hoy, esa sigue siendo la experiencia más aterradora que he vivido. Es el tipo de cosa que uno cree que solo pasa en las noticias, hasta que te das cuenta de que tu vida estuvo a apenas unos segundos de ser completamente distinta.